En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a reflexionar el Evangelio de este día, martes 2 de agosto del 2022. Está tomado del evangelista Mateo en el capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos a la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. Daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, yo soy. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó a la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermanos y hermanas. Como siempre, la palabra nos ayuda también a revisar nuestra vida en los momentos difíciles, aquellos momentos que a veces creemos que Dios ya no está con nosotros, pero en el momento que lo clamamos como Pedro, Jesús nos da la mano para socorrernos, para ayudarnos y sacarnos a flote de las situaciones que vivimos adversas a nuestra vida. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús una vez más se manifiesta en la prueba y se hace reconocer también en las dificultades. La tempestad, digamos, la fragilidad, la incertidumbre y el miedo están presentes, hermanos y hermanas, en todos los momentos de nuestras vidas. A unas más fuertes, otras menos, pero ahí están y vamos luchando contra aquella corriente, como ya dice el Papa Francisco. Lo vieron los discípulos de Jesús
y lo experimentaron también, vieron cómo Él actuaba. También nosotros podemos también pedirle a Jesús en los momentos difíciles. Y también nosotros podemos experimentar lo que aquellos discípulos experimentaron, esa cercanía de Jesús, la mano de Jesús. Podríamos quizás preguntarnos en quién o en quiénes ponemos nosotros hoy nuestra confianza, si en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestros bienes materiales, en nuestro dinero, si es que lo tenemos, o en quién. O podríamos decir, por curiosidad, como Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir donde tú, sobre las aguas. Y Pedro, bien tranquilo, va caminando sobre las aguas. Pero de repente le entró la duda. Y cuando a nosotros de repente nos entra la duda, la desconfianza, es cuando comenzamos a hundirnos, alejarnos de la presencia de Dios y hundirnos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Hoy, en este texto, vemos a Jesús, en otro texto, mejor dicho, nos damos cuenta que Jesús dormía en la barca mientras se hundía. Y veíamos que calmaba también la tormenta de una sola palabra. Ahora es lo contrario. Jesús viene caminando sobre las aguas, suscitando así la admiración de los discípulos. Pero la acción de hoy no deja, mejor dicho, de ser menos desconcertante, tanto para los primeros discípulos como también para nosotros hoy. Jesús había obligado a los discípulos a subir a la barca e ir hacia la otra orilla. Les dio una orden. Había despedido también a todo el mundo después de haber saciado a la multitud hambrienta, y había también permanecido él solo en la montaña, inmerso profundamente en ese contacto, en ese diálogo, en esa oración, como le queramos llamar, de intimidad con su Padre Dios. Hermanos y hermanas, los discípulos sin el Maestro avanzan con dificultades. Fue entonces cuando Jesús se acercó a la barca, caminando sobre las aguas, como corresponde a personas normales y sensatas. Los discípulos se asustan al verle. Los hombres no suelen caminar, sabemos, sobre el agua, y por tanto debían estar viendo, como dice ahí el Evangelio, un fantasma. Pero se equivocaron. No se trata de una ilusión, hermanos y hermanas, sino que tenían delante de ellos mismos a Dios, que les invitaba, como en tantas otras ocasiones, a no tener miedo y a confiar plenamente en Él, para desvelar en ellos la fe. Esta fe se exige, en primer lugar, a Pedro, quien dijo: Señor, si tú eres, mándame ir donde tú, sobre las aguas. Con esta respuesta, hermanos y hermanas, Pedro mostró la fe
consiste en la obediencia a la palabra de Cristo, al mandato de Cristo. No dijo, haz que camine sobre las aguas, sino que quería seguir aquello que él mismo y único Señor le mandara para poder, en primer lugar, creer en la veracidad de las palabras del Maestro. Sus dudas le hicieron tambalearse en aquella incipiente fe, pero condujeron a la confesión de los otros discípulos, ahora con el Maestro presente. Y decían ellos, verdaderamente eres el Hijo de Dios. El grupo de aquellos que ya eran apóstoles, pero que todavía no creen, porque vieron que las aguas jugaban bajo los pies del Señor y que en el movimiento agitado de las olas, los pasos del Señor eran seguros. Creyeron que Jesús, como decíamos, al final, que era el verdadero Hijo de Dios, confesándolo con una gran seguridad. Hermanos y hermanas, ¿qué es la oración? Comúnmente se considera una conversación. Era una conversación. En una conversación hay siempre un yo y un tú. En este caso, un tú con una T mayúscula. Más importante es el tú, porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. No hay otro camino, hermanos y hermanas, de la oración cristiana que Cristo, sea comunitaria o individual, vocal o interior. Nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en nombre de Cristo Jesús. Por eso dice Jesús, nadie va al Padre sino por mí. Verdaderamente, por eso nos llamamos cristianos, porque creemos firmemente en que Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.